Minuto 96. Doloroso resultado para las gallinas ladronas y gonorreicas del América. Efraín Juárez y unos Pumas perfectos defensivamente revientan el globo de un rival que venía creyendo que podía levantarse luego de ganar una terna de sus últimos juegos. Pero bastó una decisión arbitral correcta más un partido bastante digno de los universitarios para frenar en seco a los americanistas. Vendrá su prensa amiga vomitiva y cortesana a decir que a Pumas no le marcaron un penal en contra, vendrán a demeritar todo lo hecho por Efraín Juárez, a sacar cualquier cantidad de rumores de supuestas rupturas de la directiva y cuerpo técnico, hablarán de todo menos de fútbol en la semana, porque para eso les da, de eso comen. Y yo a usted, aficionado auriazul, le pido que ignore por completo a todos esos oportunistas, se ganó y punto. El equipo se mantiene peleando en los primeros 5 puestos de la tabla y punto. Lo que digan los cortesanos que tienen que quedar bien con el cara de rata Azcárraga jamás va a ser importante, no tendría por qué. Y esta puede ser la noche que te proyecte a una liguilla memorable. Y siguen las Chivas. Pero antes, vamos a revisar palmo a palmo lo que fue esta victoria de Pumas. Cómo Efraín Juárez bailó tácticamente al supuesto genio Jardine. Suscríbete, comparte, comenta y deja tu like y hype al video para que YouTube nos siga recomendando. América planteó un partido ofensivo sobre el terreno de juego aplicando un 2-2-6 por momentos para intentar llenar el área de Pumas con gente en ataque, cuestión que no le funcionó del todo por una falta de ideas bastante evidente y por supuesto, y muy importante, por el excelente trabajo del auriazul para cerrar espacios en este clásico capitalino. Acá vemos cómo contrarrestaba Efraín a Jardine con un 4-3-3 como modelo base, poblando con 4 hombres la mitad de la cancha, algunas veces formando un rombo que entorpecía la creación de oportunidades por el carril central de los azulcremas. Si avanzamos esta acción, de hecho, podemos ver cómo intentaba el rival avanzar pese al cerrojo universitario, por una banda. Casi siempre la de Brian Rodríguez, al que Medina y López le hacían un 2 contra 1 permanentemente, obligando a la gallina a retrasar sus avances o pensar más sus jugadas. Acá también se aprecia otro movimiento interesante. López cerrándose como central y Medina abriéndose como carrilero, cerrando aún más los espacios en defensa, reconvirtiendo el sistema a un 5-3-2. Ante esa inferioridad numérica que los dirigidos de Jardine estaban adoleciendo, reitero, su respuesta casi siempre fue buscar a Rodríguez. Acá Medina interviene, despeja y en cuestión de segundos, con algunos rebotes a favor de por medio, todo el equipo de Efraín se va al ataque y forman también con ese 2-2-6 que el rival intentaba. De hecho, se formaba un cuadrado entre los centrales y los 2 medios que estaban más abajo de Pumas para construir las jugadas, aunque no terminara habiendo precisión en esos primeros minutos. La llave de Pumas, cuando no se podía por el centro, diferente a la de su rival, fue buscar balones en largo, principalmente de Keylor para la peinada de Memo. De hecho, la primera jugada de peligro se dio después de que te estuvieran presionando con un rombo en la salida. Latigazo del portero Tico para evitar estas líneas rivales. Martínez deja para Morales, que gana bien por velocidad, y tira un remate que pasó bastante cerca del arco de Rodolfo Cota. Pumas minutos después volvió a tener otra oportunidad cuando Juninho se avivó para cobrar un saque de banda, recibe Memote, el inflado de Cáceres le hace un penal grotesco abrazándolo. En la tele te engañan con la toma donde el delantero universitario agarra de la playera al americanista, pero la realidad es que el primer contacto es el abrazo del central uruguayo a Memo, pero Palazuelos decide que esto es un forcejeo normal y las acciones continúan. América respondió a esa jugada luego de un tiro de esquina donde la pelota continuó merodeando el área, centro para Veiga, que no puede dirigir su remate con peligro al arco de Keylor Navas, que se queda fácil con la pelota. Efraín Juárez también propuso una presión alta bastante valiente, con un rombo de 4 ofensores, Medina, Memo, Juninho y Morales, que además estaba respaldado por Coco y Vite en la media cancha, que si bien alguna vez te lograron rebasar esa mitad del campo, el regreso de Pumas era muy bueno, y para cuando el rival pasaba los 3/4 de cancha o cercanos, normalmente podía retomar la posesión por la intensidad en la recuperación que te ofrecía todo el equipo. No había además un solo mano a mano pasando la mitad de la cancha. El auriazul fue disciplinado para no dejar respirar a sus rivales en cualquier zona defensiva, algo que solamente evidencia el gran nivel de trabajo que ha manejado Efraín Juárez en este semestre. Existe una gran coordinación que no se veía hace tiempo. Una de las grandes alternativas que Pumas sí tenía en contraste a su rival era un jugador que pudiera crear oportunidades entre líneas. Pedro Vite de nuevo vuelve a ser un factor diferencial. Acá toma la posesión desde zona defensiva, recorre unos metros y quiero de verdad que valoren este pase que pone, porque no lo hace cualquiera en la liga.
rompe las líneas del América con su visión de campo, pasando entre tres, Juninho controla y toca. De hecho, se forma una triangulación bastante natural porque Carrasquilla ya había anticipado el movimiento de Martínez, aunque lastimosamente, pese a que esto había sido un jugadón, el delantero mexicano terminó equivocando en el control y Cota le gana la pelota. Vino por supuesto una respuesta americanista con el empujoncito del jugador número 12, que no marca un jalón claro sobre Vite. Pumas pierde la posesión y le cae a Brian, que en una de sus pocas acciones de peligro dispara al arco de Keylor, que ataja un balón que se movía extraño y termina empujándolo además para una zona donde estaban sus compañeros, dándole salida al mismo tiempo al equipo con su intervención. Palazuelos seguiría inclinando la cancha, esta vez amonestando a Pedro Vite por un rozón donde el supuesto mejor árbitro de México ni siquiera dudó en sacarle la amarilla al ecuatoriano, comprando el teatro barato del pigmeo detestable de Eric Sánchez, situación que contrasta un montón con otra jugada posterior de Borja, mucho más agresivo contra Medina, al que le pisan el tobillo y el árbitro solamente después de la comunicación con el VAR decide corregir su postura inicial. Plausible lo de Pumas, que jamás se enfrascó en reclamos innecesarios y respondió con fútbol, específicamente el juego directo de nueva cuenta. Navas vuelve a poner una pelota en largo para Martínez, que le gana a Cáceres peinando para Juninho, que entra solo y termina estrellando su remate en el poste. Se estaba salvando la gallina pese a no ser dominada. Vite de hecho volvió a poner un pase entre líneas, recibe Morales y la manda a rectoría, pero esa era la prueba de la diferencia entre ambos equipos. Muchas más variantes de los universitarios frente a los americanistas, que además de buscar a Rodríguez, también tuvieron una interesante porque casi explotan una de las debilidades de Pumas. Si al equipo de Efraín le haces un cambio de juego a la banda por donde no está transitando la parte importante de la jugada, generalmente le vas a hacer mucho daño, porque se centran en tapar espacios con intensidad por la zona donde va el balón y cercanas, regalando un costado muchas veces. Acá el azul crema no logra progresar por un increíble esfuerzo de Juninho en defensa, que en cuanto ve el pase en largo del rival, recorre con todo lo que tiene y consigue desviar un centro que se antojaba peligroso. Alan Medina siguió a partir de ahí bajando a apoyar en defensa con un América que se había motivado para ir al frente, pero que se quedaba sin creatividad ante la gran forma de cerrar espacios de Pumas. Se equivocan de hecho en la entrega y de ahí se desencadena otra recuperación y avanza Auriazul, que termina con un disparo poco peligroso de Carrasquilla contra Cota en lo que fue el cierre de la primera parte. Para la segunda mitad, las cosas cambiaron relativamente desde el planteamiento universitario, puesto que Efraín decidió jugar con un bloque medio, ya no tan atrasado, con dos líneas compactas y un punta, 4-5-1 como vemos en pantalla, que seguía reconvirtiendo a un 5-2-3 en defensa, con la buena coordinación general de todo el equipo para que el América no tuviera superioridad numérica. Se aprecia perfecto en esta acción cómo recorre Vite a la zona de Medina y López para hacer ese 3 contra 2. A pesar de ese planteamiento un poco más adelantado, Pumas empezó a perder mucho protagonismo con una baja considerable de juego de Vite. América se adueñó la pelota, pero carecía de un toque verdaderamente peligroso, aunque por tanto tiempo que pasaron controlando el trámite, alguna iban a generar. Sánchez aprovechó un mal toque universitario en la salida para recuperar y disparar al arco de Keylor, que despeja con los brazos. Luego, otro intento de los de amarillo vino con este balón en largo que baja bien Salas para Cendejas, que tuvo un microsegundo para decidir tocarle la pelota a Brian Rodríguez, que entraba solo, pero terminó decantándose por un disparo atajado por el mismo Keylor Navas en dos tiempos. El recién renovado portero de Pumas respondía, así como el equipo de Efraín de nueva cuenta, ganando un 2 contra 1 ante el mismo Rodríguez, quien terminó en el suelo, despeje de López y otra tontería de Cáceres, que mete una mano descarada cortando un avance de gol, porque sin eso Memo se iba solo. Y hasta el mismo Piojo Herrera dijo en la transmisión, era para más esa acción de expulsión perdonada al América. Pumas, de todos modos, retomó mucha confianza, volvió a presionar a su rival y acá estuvo a centímetros Robert Morales de pasar a Cota, pero con esta sola acción te pudiste sacudir un poco el dominio del América. Luego vinieron buenas intervenciones de Carrillo, que entró bien, y aquí abre la cancha para que venga un centro de López que tuvo que cortar Rodolfo Cota también. Pocas acciones que te hicieron reaccionar para que definitivamente viniera lo más importante. Saque de banda de López para Martínez, que la peina perfecto para Robert, quien le devuelve al
al 9 de Pumas, Memote pisa la pelota para terminar dejando en el suelo al superdefensor Israel Reyes para terminar siendo fauleado de forma torpe, arriba y abajo, por Borja en un penal clarísimo rectificado por medio del VAR que luego vino a cobrar Robert Morales, reivindicándose un poco después de las fallas que había tenido en partidos pasados, tomando responsabilidad en un momento crítico del torneo. Robert Morales, poco impulso, a patear de pierna derecha, Pantera, tira, gol. Después, el contacto de la mano de Tony Leone no es sancionable según la regla 12, ya que proviene de un desvío previo a corta distancia y ocurre mientras el jugador realiza un salto con un gesto corporal natural, sin intención de jugar el balón ni una posición antinatural del brazo. Puedes consultar el documento original de la IFAB, acá te dejo el enlace en la descripción. Y bueno, como en cada victoria, tenemos también el apéndice, dedicado por fin al jugador que muchos me habían pedido, que además ha logrado crecer un montón pese a que a su llegada no levantó muchas expectativas. El ídolo absoluto Medina, jugador que sin sus aportes defensivos, esta victoria no habría sido posible. Te dejo el link a ese análisis completo en comentarios, con tomas alternativas de apéndice 96 y una revisión completa de su partido. Y ahora, cámara, padres de su hijo amarillo, hijos de su puma madre, se le ganó a la abuela por fin, mi George. Te cayó la boca Alex Willow Medina, acabando con su propio equipo, güey. Ya no le vuelvas a tirar, por favor, Bueno, pues por eso es el ídolo, por fin respondió Egro. Además, estimados Puma hermanos, este programa americanista seguramente está de luto. Jorge del 96, que siempre se la pasa criticando a mis papás de la directiva, por fin cayó. Disney Club. Cámara, Ulises, no digas tonterías. Si el George tiene literalmente un video hablando pestes del América y su dueño, clásico es odiarte. ¿Que no lo viste? No, bro, yo solo apoyo a mis Pumas. No soy hincha de Jorge del 96. Hoy es un día para estar bien parados. Like, sobrinos. Le vengo a confirmar la noticia de que Keylor Navas recibió una oferta millonaria de última hora para jugar en el Miami con el amigo personal del pedopresidente más grande del mundo, Donaldo. No digas tonterías, mi Marlon. Si Keylor ya renovó, deja de vender humo. Bueno, sobrinos, denme algo de bola que ya no tengo ni qué tragar. Y el vendepatrias de Milei ya le entregó la cola a los paisanos satánicos de Faitelson. Confirmado. Like, sobrinos. Ayúdenme por favor a recalcar concha de la Dora. ¿Qué pasó, mis queridos pillos del 96? Otra vez metiéndose en pedos con el algoritmo, Saco verdades, mi doc. No te me subas a las barbas, mugroso. Hoy estamos de buenas porque se le ganó a las pollas. Muy buenas pollas. Digo, malas. Pero esa pisada que les metió mi Memote en el área chica sí fue muy buena, la verdad. Bueno, un gusto como siempre, mi doc, pero no se esponje. Aviéntese la poesía para cerrar. Puma no abruma, pero con una lo gana. Gallina a la 1, Rayito a las 2 y a las 3 Chiquito. Revienta Robert con tirito. Y ahí está, señoras y señores, el doctor Ulises, el tío Marlon, cerrando un capítulo memorable que siempre va a ser un gusto hacer, después de patear al América. Sigue Chivas, antes un receso por fecha FIFA para empezar a despedir esta fase regular. Muchas gracias por escuchar o ver el capítulo 289 de Minuto 96. Y ahora vamos con el pase de lista. Saludos a Alexis Ortega, César Martinioli, Siobolt, SG7 FIFA Games, Omar Barrientos, Juan Cortés y su hijo Alejandro, Eric Rayo, Gil Ramírez y su esposa Silvia, Pedro Peter Castrejón, Diego López, Gato Chávez, Héctor Rosas, Carlos Yale Parada, Pepe Rashid, Pablo Sandoval, Oscar Espinosa, Sabis Cayetano, Javier Bates, Marco Guerrero, Manuel Ororica, Carlos Zamora Sotelo, Jantuán Rojas, Ángel López, Camazots, Juan Pérez, Lester Rosas, Gabriel Ramos, Ramón Abad, David Martínez, Luis Aníbal Bárcenas, Segutu MC, Beto Morales, SDH, Tavo Cervantes, Luis Bernal, Donklen Kriegers, Aaron H4M3O, Elías Quintana hasta Bonn, Alemania, Helms Gabriel y su hija Larisa hasta Panamá, Ángel Puma, Esh Pumas, Vida Real Fitness, Juan Tonches y su esposa Luz, Renosila, Joel Lechuga, Benedetto 6294, Alfonso Rojas,
Rojas, Raúl Ramírez, Alberto Roquero, Uriel Stone Méndez, su esposa Iraíz e hijos Fabián y Valeria, Vicente Hernández Alonso, DTHC, Nico y su hijo Nico 30 hasta Oriangato, Alejandro Aguilar, Antonio Tor Morales, Yafet Guzmán, Manuel Solís, Hugo Bat, Manuel JGR14, Carita Martínez, Brandon González, Álvaro Leiva, Lágrimas Negras de un Vampiro, Oficial Dito, Omeolín, Rodrigo Domínguez, El Puma, Androli, Héctor Martinica hasta Vallejo, Misael Zamudio, León López, Logan Dark, Isacrack, Vegeta Teorías, Alejandro Cortés, Raúl Vilar, Carlos Aguilar, César Huerta, Diegol, Arihualo, Martín Villegas hasta Texas, Mago Linux, Adriana Valentino, Rodrigo Gamboa, Emanuel Zamora, Samacito, Santiago Vera, Jared Play, Asideos, Juan Carlos Alejandre, Pica 1996, Heriberto Reyes, Alexis B. Juárez, Juan Carlos Hernández e Iván Serrano. Muchas gracias a todas y todos por escribir. Yo soy Jorge el 96 y nos vemos el próximo episodio. Gracias.